Entonces, como les explicaba, lo que estamos haciendo en esta sección, esto da lo mismo si es una gota en extracción por solventes, si es una partícula, si es en este caso una gota de agua, en un equipo de absorción gas líquido, como por ejemplo el wet scrubber, que es una ducha, para hacer abatimiento de gas. Entonces, lo que cuesta entender es que tú tienes la gota de agua, pero esa gota de agua, como abstracción, tú tienes una película de líquido, ¿ya? Es raro cómo una gota tiene una película que se llama la capa límite, pero además acá viene el aire, ¿cierto? El gas. Entonces hay dos capas, está la capa límite del gas, un delta gas y hay un delta líquido. ¿Ok? Entonces cuando hablamos en el seno, está el seno aquí, el espacio, el seno es lo mismo que el bulk del gas, tienes la gota, acá está el bulk, que hay una concentración, y a la medida que la molécula se acerca, toca la primera interfase que es gas, la concentración va cayendo gradualmente porque es un proceso difusivo, hasta que llega a la interfase. Y entre estos dos, fíjese que dice gas, asterisco, líquido, asterisco, hay una condición de equilibrio. Henry, por ejemplo. Si yo tengo una composición en la interfase, lo que veíamos ayer en la superficie del líquido cuando se está vaporizando, presión de vapor sobre presión total. Está justo en la superficie, pero después esto empieza a cambiar, ¿sí? Entonces la conexión entre estos dos es una constante de equilibrio o un modelo de equilibrio, gas líquido, que dice cuántos moles del soluto tengo en el líquido respecto a la presión parcial del gas, por ejemplo, y sale ejemplo, ¿ok? Y después ya cuando entra al film, claro, entra al seno, al seno del líquido. Entonces aquí hay una concentración, evidentemente en algunos casos esta cosa va cambiando en el tiempo, ¿ya? Intuitivamente, ¿qué cosas vemos? Si viene una molécula de H2S y esta gota tiene soda, va a entrar el H2S y va a desaparecer, va a reaccionar químicamente. Entonces, este que dice acá, Cl, en esta condición, en el seno líquido, va a ser cero, porque desapareció. ¿Me siguen? Si es solo agua, va a quedar por acá arriba. Si tiene dietanolamina, etanolamina, va a quedar como entre medio porque es una condición de equilibrio. ¿Ya? Eso es lo intuitivo. ¿Estamos? Esa es la primera idea que quiero que veamos. Esto es el concepto de capa límite. Evidentemente, si colocamos agitación, turbulencia, estos deltas cambian. ¿Por qué? Porque el coeficiente de transferencia de materia va a ser el coeficiente de difusión de las moléculas de H2S en el líquido dividido por el delta líquido. Y después, ¿qué va a pasar? La velocidad con que se va a mover en la capa de gas va a ser el coeficiente de difusión, no me equivoco, el coeficiente de difusión del H2S en una capa de aire sobre el delta de aire, que es el azulito. Y después, ¿qué va a pasar? Se va a mover más lento, va a haber otro quiebre. Va a haber un coeficiente de difusión de la molécula en el líquido, en ese delta líquido. Hay dos. Entonces va a haber un coeficiente de transferencia de materia gas y un coeficiente de transferencia de materia líquida. Ahora, si al revés, hagamos el menos esto, si tengo un tanque que estoy metiendo burbujas, meto burbujas, ahí voy a tener una película de líquido y una película de gas interior. ¿Se entiende? Esto podría convertirse en gota o burbuja y manejamos el mismo concepto de interfase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Este tipo de cosas lo vamos a repetir hartas veces, porque de repente yo estoy explicando a alguien o se queda dormido o mira por otro lado, entonces repetimos y lo conecto con distintos ejemplos, ¿ya? Porque no es fácil esto es la parte conceptual. Me queda un poco más chico, pero es contextualizar los procesos de absorción, esto es donde lo usamos, para que vean que esto resuelve problemas industriales, somos ingenieros de proceso, nos pagan por resolver problemas de proceso, pero tenemos que entender el fundamento. Súper importante, esta absorción puede ser sin reacción, agua H2S, puede ser con una reacción de equilibrio, agua dietanolamina, que es un intermediario, o reacción irreversible, que es la que se come todo, que sería con soda. Esa es buena, pero tenemos que agregar un reactivo siempre. Entonces tiene pro y contra, ¿ya? Identificar capas límite, interfase y capas límite. Entonces hay una capa límite de gas, interfase, capa límite del líquido, ¿sí? Calcular el de 3,2. Nosotros no trabajamos con promedio. Siempre cualquier cosa que usted calcule promedio es malo. ¿Ah? Siempre trabajar con la mediana. Primero partamos por eso.
Si sacan promedio, no saben mucho trabajar con la mediana, para evitar los outliers. Pero aquí un poco más avanzado. Aquí estamos convirtiendo una distribución, función de distribución de probabilidad, de tamaño de partícula, tamaño de burbuja, tamaño de gota, en un nuevo número que se llama el 10 de 2 o diámetro Soter. Eso es lo que vamos a aprender. Diferenciar del promedio, que sería el de 1,0. ¿Por qué de 1,0? Y que no tiene nada que ver con el de 80 o el de 80, son cosas distintas. Volumen efectivo. Cuando usted tiene un reactor agitado, tiene baffles. ¿Qué son los baffles? Baffles son las paletas. Claro, si yo tengo un tarro aquí, un tarro de 200 litros, y le pongo un agitador, ¿funciona? No, pues hace vortex. Empieza a girar todo el líquido. La lavadora que tiene, unas paletas a los lados. Esos son los baffles. Deflectores son los baffles. Muy bien. ¿Sí? Y hay toda una ciencia, el tamaño baffle, el tipo de impeller, si si impulsa el líquido, lo chupa. Hay toda una ciencia detrás de los mezcladores, ¿ya? Pero si ese mezclador tiene cosas adentro, mi volumen efectivo es distinto. Si eso le agrego sólido, el volumen del líquido es distinto. Si eso le agrego acá, es distinto. Entonces vamos a ver los volúmenes efectivos. Si un reactor líquido-líquido, siempre que hay que contar las partes mecánicas, baffle, agitador. Y el draft tube es un tubo que baja para poder mezclar desde el fondo. ¿Ya? Gas líquido, puedo estar disolviendo algo, puedo tener un reactor sólido-líquido, lixidio, puedo tener un reactor sólido-gas líquido. Tengo una lixiviación y agrego, por ejemplo, ozono, oxígeno para cambiar el nivel de oxidación. Entonces tengo las tres fases. ¿Sí? Cada uno le va sacando espacio al líquido. Y ahí calculamos el tiempo de residencia. El tiempo de residencia es lo que me queda libre para que el líquido pase. Tengo que contar la parte mecánica, descontar el sólido y descontar el gas. ¿Okay? Tenemos fracciones. La área interfacial. La área interfacial es, por ejemplo, cuando usted tiene esta botella, suponte que tiene gas. Ese gas, el área interfacial, usted genera burbujas. Esa burbuja tiene metros cuadrados, superficie, cáscara. ¿Por qué la queremos? Porque eso nos va a indicar la velocidad con que se transfiere, ¿cierto? El flujo molar va a ser K por área interfacial por el gradiente. Eso es todo. Pero ¿cómo calculamos cuántos metros cuadrados tenemos de burbujas de gas? ¿Sobre qué? El volumen del reactor total, que incluye el gas, el volumen de solo el líquido, sacando el gas, o el área interfacial relativa al volumen de gas que tengo dentro. Entonces, por eso hablamos de las tres formas. Casos de estudio, vamos a ver el caso de la lixiviación, sólido, y vamos a ver el caso de la disolución de carbonato de litio, que fue un trabajo que tuve que hacer, lo comparto, es confidencial, de cómo aumentamos el área interfacial para reducir los consumos reactivos. ¿Entiendes? Y aquí la idea es recomendar diseños, parámetros, vamos a ver algunos números, cuántos flujos de gas hay que meter, ya nos vamos a interiorizar, vamos a empezar a definir parámetros, porque nosotros nos pagan por eso. Y esto no está en los libros. ¿Estamos? Ya. Ejemplo, aquí en rojo está la explicación. El caso típico es el tratamiento de gases donde viene H2S. Esto está asociado, por ejemplo, en una planta de tratamiento de agua servida, que es la Farfana. Eso existe en Santiago. Una tremenda planta con montones de unidades de aireación. Después los lodos de esa planta. ¿Ves si hay un enchufe, por favor? Por acá abajo, ¿no? No. Bueno, anyway. Entonces la farfana genera unos lodos, y esos lodos por procesos biológicos generan gas natural, CH4. Pero acompañado de CH4 hay CO, CO2 y algo que nos molesta mucho, que es el H2S. Entonces una vez que tú sacas, se purifica, te queda una corriente que tiene H2S, eso va a un wet scrubber, que es un tarro donde yo pongo en contacto el gas que sube con una ducha, y en ese caso esa ducha tiene hidróxido de sodio, sería una absorción con reacción química irreversible. ¿Ya? A las condiciones que está el proceso, condiciones oxidantes, además se genera azufre. El H2S se convierte en azufre, que es un subproducto que estamos hablando como usar. Entonces está la planta, la farfana de agua servida, esto se genera metano, H2S, monóxido. Y aquí fíjense, va al wet scrubber, abatimiento H2S con soda y formación de azufre elemental, pero siempre queda un poquito, quedan gases de cola. Por ejemplo, en las fundiciones de cobre, uno saca el SO2 de la fundición, hace ácido sulfúrico, pero siempre queda un poquito, y por eso las regulaciones ambientales han ido subiendo. Entonces ahora, por ejemplo, el teniente, aparte de una torre de absorción, escuchen o anoten, las plantas de ácido sulfúrico de fundiciones, plantas de ácido sulfúrico fundiciones, usted toma el SO2, va a un
una serie de tratamientos de gases, va a un reactor catalítico, S2SO3 con pentóxido de vanadio, con 3 lechos, etapa de enfriamiento, lo que ve como casos de estudio reactores químicos el profesor Borsone, ¿sí? ¿Okay? Ese gas oxidado SO3 se absorbe en un reactor gas líquido, pero ese gas líquido tiene ácido sulfúrico al 97 o 98% de ácido sulfúrico. Puro ácido sulfúrico. Es una reacción altamente exotérmica, altamente. Por eso tengo que usar muy poquito ácido. La razón gas líquido en ese caso es 300. Tengo uno de 300 de gas y uno de ácido sulfúrico. Y ahí se convierte en ácido sulfúrico y saco el SO2, el SO3. El SO3 remanente va a una etapa de absorción en carbón activado. Eso es lo que tiene el teniente. Lo que quería hacer Ventana era hacer una oxidación con peróxido, lo cual es mala idea de frentón. Mover peróxido es mala idea. Cualquier proyecto con peróxido es malo. ¿Okay? En el caso de la farfana, donde quedan gases residuales de H2S, que 10 ppm, 5 ppm, eso se huele mal, se siente mal, te duele la cabeza, es dañino. Después va un equipo de absorción, con unos pellets que están cubiertos con permanganato de potasio. Entonces se absorbe y reacciona. Porque el permanganato de potasio es un oxidante. Bien. ¿Cierto? Y eso lo vamos a ver en el capítulo de absorción. Después tenemos absorción de amoníaco en una columna empacada, como la columna empacada que ustedes ven en el translobo. ¿Qué busca eso? Generar área de contacto. Para la ecuación, ¿cierto? Y de hecho es así, pues, tú tienes los metros cuadrados por metro cúbico empaque. Así es. Y uno tiene el K, coeficiente, puede ser I con fracción de K, KI por el área interfacial, mira, KI por metros cuadrados, metro cúbico, pero también hay un KIA, que junta los dos. Entonces el fabricante te da el KIA, que incluye los metros cuadrados. ¿Entiendes? Eso lo vamos a ver en estos resfriamientos y torrefusión. En el caso amoníaco, darle nuevamente a la absorción del CO2 que vimos en la primera presentación, ¿cierto? En el caso C01 vimos absorción, ¿cierto? Con MEA y DEA, metiletarolamina y dietanolamina, se hace lo mismo con amoníaco. En este caso es una reacción de equilibrio, por tanto no desaparece todo el amoníaco, queda un poquito. Queda menos sí que si fuera solo con agua. El agua tiene una capacidad de disolución fija. Entonces así, te queda acá arriba solo agua o un líquido. Después si tengo un reversible, MEA-DEA, quedo por acá. Si tengo un reversible, quedo por acá. Quedo en cero. Quedo en cero siempre y cuando tenga reactivo en exceso. Si no tengo reactivo en exceso, queda entre medio. ¿Estamos de acuerdo? Porque la reacción química, ¿se entiende? Tiene que ser reactivo en exceso, en este caso la soda, para asegurar que te comiste todo. Química, ¿ya? Después el otro, el caso de los modelos ideal, no voy a hablar todo esto, hay un factor phi que tiene que ver con la idealidad del modelo en concentraciones diluidas. No, voy a volver a esto un poquito más adelante, este factor phi, pero es de la termodinámica. ¿Se acuerdan que uno escribía un chorizo entre el equilibrio casi fase líquida y aparecía un factor phi, ¿se acuerdan? Y en este caso estamos con el phi igual 1. Y esta es la ecuación que utilizamos, área interfacial. Ojo que este se puede calcular de 3 formas, depende de qué quiero hacer. Área interfacial, coeficiente, que sabemos que está asociado al coeficiente de difusión y espesor de película. ¿Ya? Gradiente, este gradiente va a depender de si es absorción o desorción. Aquí se dan cuenta los signos, ¿cierto? Entonces, si es una absorción, en el seno fluido tengo una concentración más alta. Y esta concentración en el seno del líquido, si es que es un coeficiente mayúscula global, esto seno-seno, si es global, claro, este C1 podría ser cero en el caso de una reacción irreversible con reactivo en exceso. Las dos cosas. ¿Sí? Una reacción irreversible con reactivo en exceso. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Ya, este es el caso, no voy a entrar en mucho detalle. Esto mismo que explicamos para el CO2 está explicado ahora para, se habla de un gas ácido, perdón, sour, como el pisco sour, ¿cierto? Pisco sour. Y hace la misma cosa, que tú tienes una torre de platos
que lo extraes con una amina en corriente fría. Aquí sale el gas dulce, que no tiene el ácido. Hay un poco de reposición de agua porque hay vaporización. Después esto recupera calor. Recuerden que aquí yo lo quiero para absorber, requiero frío. Acá se recalienta al tope. Fíjense acá, en este caso también es de platos, por la rayita. Y acá tengo le meto vapor, ¿para qué? Para desplazar la curva de equilibrio. Para que el dietanolamina suelte el H2S. ¿Estamos? Entonces acá están los tres casos que acabamos de explicar. No los voy a volver a repetir. ¿Cierto? Caso sin nada, solo líquido, sin reacción química, con reacción química reversible, que hay una molécula entre medio que lo captura, ¿no? Y después con reacción irreversible, que sería el caso del hidróxido de sodio, ¿ya? Y eso es lo que ese tipo de reacción que me genera el mayor gradiente. Si tengo un mayor gradiente, tengo más flux, ¿sí? Por tanto, el equipo es más chico. ¿Ya? Yo puedo ganar por coeficiente de transferencia de materia, mezclar. Puedo ganar por área interfacial, un empaque con anillo más chiquitito y con gradiente. Y a eso agreguemos temperatura. Mientras más frío esto, más absorbo. Mientras más caliente esto, más eficiente la desorción. ¿Estamos? Entonces, la temperatura me mueve la curva de equilibrio. La presión me mueve la curva de equilibrio. ¿Estamos? Después puedo jugar con la razón gas líquido. ¿Cuánto proporcionalmente masa de líquido, masa de gas estoy colocando? Le explicaba que hay algunos casos, como el del ácido sulfúrico con el SO3, que es un caso muy puntual porque como la reacción es muy exotérmica, si yo le tirara más líquido se vaporizaría todo. Entonces ustedes han disuelto el ácido sulfúrico, ¿cierto? ¿Estamos claros? Ya. Este equipo que es del año 71 se sigue usando. Es un equipo de sulfurización, que básicamente es un equipo que pone en contacto gotas de agua con gas SO2. Ojalá tengamos del aire un poquito de oxígeno. Entonces aquí tenemos una droplet, significa gota. Aquí tenemos una gota, fíjense lo que hay acá. Hay un proceso de difusión, capa límite aire, capa límite líquido, entra al seno. Hay un proceso de difusión de la molécula de oxígeno, capa límite aire, capa límite líquido, y en fase líquida y reacción química. Y ahí podría haber o no equilibrio y todo lo que hemos hablado, ¿sí? Entonces, en este caso, yo lo estoy precipitando con un metal. Puede ser un hidróxido de sodio, puede ser un hidróxido de calcio, estoy precipitando. Entonces, es una reacción química, fase líquida, para convertir este gas que se absorbió, ¿cierto? Voy a precipitarlo, ¿ya? Entonces, esto ocurre en este aparato, tiene estas tres bombas que lo que hacen es recircular el agua, esta es la razón líquido, a través de unos distribuidores que hacen la lluvia. Aquí entra el SO2, se pone en contacto con esta, aquí sale el flujo gas limpio, ¿cierto? Pero aquí pasa algo más, acá hay una zona de solución, y aquí ocurre otra cosa. Aquí ayudo a la reacción inyectando burbujas de aire con oxígeno o simplemente oxígeno para generar una condición más oxidante y que este líquido se estabilice el metal que quiero precipitar. ¿Ok? Cristal. Produzco unos cristales. Entonces estoy pasando un problema de gas a un proceso, a un cristal. Estoy reduciendo mi problema de una contaminación de un gas. Y no necesariamente una contaminación, a veces yo puedo querer el H2S. En este caso es CO2, pero también puedo hacer lo mismo con H2S. El H2S yo a veces lo necesito. El H2S lo ocupo, por ejemplo, para hacer el xantato, que es un reactivo de flotación, que no nos alcanza a producir en Chile. Normalmente las petroquímicas sacan H2S, caso Argentina, y generan sulfirato de sodio, que es un reactivo para los colectores de flotación. Entonces, en ese caso, yo necesito. Ya. Se entiende que aquí hay dos procesos. Gota con gas, cae el líquido con una sopa de cosas, y aquí inyecto oxígeno para lograr la precipitación de este, que ya era CO2, este azufre que lo precipito en función de un sulfato de algún metal. ¿Estamos? ¿Sí?
¿Se entiende? Entonces aquí pasamos de la gotita o de la burbuja, pasamos a lo que sería el tarro, ¿ya? Nunca olvidar que hacemos ingeniería. Estoy volviendo al caso del CO2 y esto es introducción, absorción del líquido. Ya vieron el equipo de absorción de CO2 con media idea. Frío, caliente, absorción, desorción, se recircula el líquido, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurre a nivel de gota? A nivel de gota está la presión parcial del CO2, hablemos el bulk del gas. Aquí está el film de gas que hablábamos. Claro, esto está idealizado, esto sería como contradifusión, pero sabemos que es más exponencial porque sería estanco, ¿no? Pero está idealizado, sabemos que no es recto, es curvito, ¿estamos de acuerdo? Que es curvito, por el ejemplo que vimos en la clase de ayer. Y acá está interesante, justo en la interfase, que es una cosa abstracta, hay un equilibrio, presión parcial de CO2 con la concentración de CO2 en la fase líquida. Y esto puede ser Henry, pero un poquito más complicado, porque el CO2 en la fase líquida tiene una reacción química, depende del pH, yo lo desplazo. De hecho, yo puedo bajar el pH, agrego ácido sulfúrico para disolver CO2, para sacarlo. No me sirve el CO2 porque el CO2 precipitan sales. ¿Se entiende? Entonces, ojo que este caso igual es con reacción química siempre, porque el CO2 se comporta así, tiene dos constantes químicas. ¿Sí? Evidentemente aquí está la interfase líquida de la gota, esto va bajando la concentración. Este es el reactivo si es que yo estuviera, por ejemplo, con soda absorbiendo CO2 o dietanolamina, un reactivo químico. ¿Sí? Entonces el reactivo, el MEA, IDEA, también tiene un proceso difusivo, se empieza a consumir. Por eso es importante que esto esté como por acá arriba, que sea en exceso, ¿ya? El estequiométrico, ¿se entiende? Entonces este es el esquema que ocurre. Ahora uno podría calcular, fíjense, con letra chica, mire, con letra chica, un coeficiente de transferencia de materia en fase gaseosa, que necesita el coeficiente de difusión, CO2 en una capa de gas, sobre el delta, que no lo sabemos. También podría calcular el coeficiente de transferencia de materia, con letra chica, de la interfase líquida, que necesita el coeficiente de difusión de CO2 en el líquido, que no lo puede sacar del libro, dividido en el delta. El delta, por no lo tenemos. Entonces aquí hay una aproximación, expresión parcial, tenemos coeficiente, hay una relación, que lo vamos a ver en la próxima clase, en la sección de coeficiente, pero hay una relación entre estos valores que yo no los puedo obtener. ¿Pero por qué me interesa? Porque yo puedo decir que mi proceso es controlante en fase gas, en fase líquida. Si en fase gas, me toma turbulencia. Si en fase líquida, agrego reactivo. Entonces, por eso necesito identificar. En general, lo que uno hace, calcula el coeficiente de transferencia de materia global, con un K grande, K mayúscula. Pero uno lo puede referir al gas. Y para sacar la concentración del líquido, ocupo la ecuación de equilibrio. Entonces, como tengo la concentración del líquido, paso a la concentración de equilibrio que tendría, como ejemplo Henry. ¿Me explico? O puedo definir un K en la fase líquida, un K mayúscula, referido a la fase líquida. Lo importante es que independiente de eso, el flux, los moles, son siempre los mismos independientemente de cómo lo estoy calculando. Pero son 4 coeficientes que yo podría tener. ¿Sí? Por capa, gas líquido, global referido al gas, global referido al líquido. ¿Ok? Esto lo vamos a volver a tomar, esto solamente para entender lo que pasa a nivel conceptual. ¿Sí? La otra derivada de esto, la reacción química. En el caso de un reactivo en exceso, de nuevo, interfase gas, interfase líquida, la concentración de la interfase se va a caer a cero, porque es reactivo en exceso. Si no fuera el caso, si tengo un reactivo límite, claro, aquí cae a cero, pero después empieza a subir. ¿Ah? Perdón, este es el reactivo límite. ¿Ah? Este es el reactivo límite cuando el reactivo no es, cuando este reactivo límite, la soda, por ejemplo, no va a llegar a cero, no me llega a la estequiometría. ¿Ya? Esto en exceso, esa es la diferencia que se genera. ¿Ok? ¿Estamos? Ya, vamos a pasar a otro
tópico que tiene que ver cómo calculo el tamaño de las gotas. Como les decía, nosotros no ocupamos el promedio, ¿ya? Pero solo para recordarle el ejercicio gráfico, cuando hablamos de promedio hablamos del T10. ¿Qué quiere decir eso? Suponte que tiene una población, en este caso, de 5 elementos, con esos tamaños, tamaño 1, 2, 3, 4, 5. Si yo los pongo todos juntos, ¿ya? Al colocar el D10, que es el promedio que nosotros conocemos, si sumamos todos los diámetros y lo dividimos por la cantidad de elementos, ¿sí? En este caso estoy diciendo la dimensión longitud. Entonces la dimensión longitud, el 1 es longitud, 2 es superficie, 3 es volumen. Y la dimensión 0 es cantidad. Entonces cuando hablo de D10, estoy colocando todas las cosas, dimensión diámetro. Cuando coloco D20, estoy diciendo superficie, cáscara, 4 pi r cuadrado, y el 0, la cantidad. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Si tengo una distribución, yo quiero obtener un único valor, porque tengo una distribución, ¿cierto? Una distribución. Un único valor que me represente la misma longitud y la misma cantidad. Ahí aparece el D10. Pero eso no es muy bueno, ¿ya? No es muy bueno, no lo ocupamos. Ahí aparece el D32. Siguiendo el mismo ejercicio, yo voy a buscar un número, fíjense acá, que represente el mismo volumen de la población original y la misma superficie. Entonces este es un parámetro, un indicador estadístico de una distribución de tamaños, partículas, gota, burbuja, que representa el mismo volumen y el mismo área superficial. ¿Cómo la calculo? Aquí tengo diámetro al cubo, obviamente bisecto, diámetro al cubo, aquí 4 pi al cuadrado, o bisecto, whatever, ¿cierto? Estos se van, los pi, y me quedaría que el diámetro Soter, en este caso, en la sumatoria de los cubos, dividido por la sumatoria de los cuadrados, un único valor que mide 409. Y miren qué interesante. En este caso, solamente necesito 4 elementos, porque en la ecuación no está la cantidad. Entonces el D30 representa la misma superficie, el mismo volumen, pero no necesariamente la misma cantidad. De hecho no es así, que es un grado de libertad. Y ese es el diámetro Soter que ocupamos reiteradamente en todos los cálculos para ver cinética, para ver área interfacial, ¿ya? Ahí está definido lo que estamos diciendo acá. Yo voy a buscar un único valor que tenga el mismo volumen, n, tenga el mismo volumen de la población original, ¿cierto? Y este sería el cuadrado, ese pi de cuadrado, por si acaso, cuadrado, arreglo, o sea, me equivoqué, cuadrado, pi de cuadrado, ¿sí? Cuando yo hago la división de esto, ¿cierto? Se me dan los 6, se me da todo, y me quedaría la expresión del diámetro Soter. Entonces estoy diciendo, quiero un número, un valor, un D32, que me represente el mismo volumen y la misma superficie. Y aquí aparece el D20. ¿Qué sería el D20? Claro, sería esto pero dividido por n. Y estoy diciendo, tengo la misma superficie de la población original y la misma cantidad. El 0 es cantidad. Aquí estoy diciendo, tengo el mismo volumen de la población y la misma cantidad. Hay otros parámetros más, aparece el D40, que se ocupa en los ciclones, tiene que ver además con el momentum de la partícula. ¿Se entiende? No confundir con el D80 o el P80, que ocupan también lo ocupamos en ingeniería de procesos. Aquí cuando hablamos de P80 y D80, es cuando usted aquí tiene una distribución de diámetro. Para los que no se acuerdan, puede ser aquí en frecuencia, o puede ser la frecuencia acumulada, que sería la sumatoria, y me queda una curva así del tipo S. Cuando hablamos del P80, hablamos del T50, que es nuestra mediana de la estadística, estamos diciendo, cuando yo tengo, por ejemplo, un 50% o tengo 0,5, si es que es fracción acumulada, aquí tiene 1, entonces aquí me va a aparecer el T50, es decir, qué tamaño tiene el 50% de la población. Cuando digo D80, en realidad se dice P80, y P por el pasante, digo, ¿qué tamaño tengo con el 80% de la población? ¿Sí? Esto es solo un punto en el espacio. Yo podría tener una distribución que es así.
Entonces, por eso es malo. Y de hecho, es así. Yo podría tener una distribución que tiene el mismo P80 y tengo muchos finos y los pierdo. O tengo muchas gotas finas. O sea, es una mala costumbre ocupar los P80 para diseño. Eso hoy lo estamos viendo con compañías mineras, con proveedores reactivos. Estamos cambiando la forma de ver las distribuciones. Si usaron una fórmula P80 es malo, por lo que le acabo de explicar. ¿Ya? No identifica la población. A diferencia del D32, por ejemplo, que lo ocupamos harto en reactores químicos. ¿Estamos claros? Aquí ya está en forma más genérica y aparecen mecánicos. Aquí aparece también Ruby, el D43, elevado a la cuarta, que incluye el momento, el volumen por diámetro de nuevo, el momento. Igual volumen. Eso lo ocupa en combustión. Soter, en evaporación, difusión, fíjense, todo el proceso. Si no lo conocía, se los presento. De ahora en adelante vamos a hablar del diámetro Soter y no es nada del otro mundo. Uno partiendo de la población, tiene los porcentajes, puede calcularlo siempre. ¿Ya? Ahí está la fórmula nueva. ¿Qué otra cosa de raro uno ve típicamente? Uno mide partículas, gotas, burbujas y uno puede hacer un conteo de una frecuencia número. Entonces imagínate una distribución donde hay un ejercicio, donde tú tienes, por ejemplo, tiene el 20% tiene 0,1 milímetros, porcentaje, estos son el diámetro en milímetros, 0,1. El 50% es 1 milímetro. Este acumulado, bueno, aquí me quedaría 70, y el 30% tiene 5 milímetros. Si yo saco un promedio, me va a quedar una cosa por acá, esa sería frecuencia número. Pero, si yo calculo los volúmenes, volumen de esto por el 20, volumen de este por 50, volumen de este por 30, entonces voy a pasar de una distribución que es más o menos así, ¿cierto? Una distribución así, esta es frecuencia número, voy a pasar a una distribución que probablemente es así. Porque este se eleva al cubo, este desaparece. Entonces, ojo, no se confundan, siempre vamos a preferir distribución volumen, no frecuencia número. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer uno en el laboratorio, donde van a tomar fotos, las burbujas, no me importa que quede malo, ¿ah? Es para que tomen la foto y midan como sea los tamaños de burbujas, van a ver el K-Holder, y cuando saquen la distribución, lo hacen con frecuencia volumen. Que está bien, pues dice cuántas tiene de un tamaño, usted lo eleva al cubo nomás. Lo eleva al cubo, lo suma a todos el volumen. ¿Cuántas tiene? Volumen de cada uno, lo suma a todo, queda el volumen total, después sacan la fracción por cada clase. No es complicado. ¿Ya? ¿Está claro este mensaje? Siempre vamos a trabajar con frecuencia volumen. ¿Sí? Entonces yo inyecto gas y digo 50% de la población son 0,1 milímetros, la fracción de gas como volumen es nada lo que estoy en la fracción fina, está todo fuerte en el proceso. ¿Ya? Es un error típico que uno ve en paper en trabajo. Entonces cada vez que usted ve un trabajo y le muestra distribución de tamaño de burbuja, tamaño de partícula es distinto porque uno hace masa. Y masa por densidad volumen, es lo mismo entonces. ¿Estamos de acuerdo? Pero gotas, glómeros, uno ve que se confunde la gente. Entonces en una conferencia, en una tesis, usted levanta la mano. Es ser riguroso y crítico con cariño. Yo me voy a sentir muy orgulloso. Si usted critica a un profesor, critica a los alumnos, no, porque están todos aprendiendo. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Cómo diablos lo medimos? En McGill, el 2003, donde yo estudié, el Viner también estudió, el Llanado también estudió en la Universidad de McGill en Canadá, pero en el 2003 estábamos inventando un aparato, que era con cámara de video. Se le va a apagar el PC. Necesito un enchufe de urgencia. Ah, pero yo creo que puedo... A ver. ¿Hay un enchufe ahí? No. Sí, sí nos da. No, si nos va a quedar perfecto, porque ese cable se entiende un poquito más. Yo te corro un poquito para el lado. Y quedamos, pero perfecto, mira. Ya. Esto es en El Salvador, en Chile. Estábamos en Canadá, es una turca. Turquía, ella hacía medición. Y este que está acá
con gorro, esto en Australia, ese soy yo, más joven, se ve por lo negro, que soy yo, y dice CL Chile. Entonces medimos varias plantas en el mundo, un aparato que básicamente lo tenemos acá, en la Santa María, en el McGill Babel Viewer, después lo se automatizó y lo patentamos acá. Mete el tubo con un tapón lleno de líquido, esto sube la burbuja, se alinea y toman fotos. Y después de las fotos, con programa de Image Analysis en MATLAB, medimos la distribución de tamaño. Eso lo hemos hecho todo el mundo, literalmente. Muy buena pregunta. Porque esta cámara tiene un plano de 15 grados. Hay una tesis de doctorado que hizo un mexicano, en McGill, que estudió cuál es el ángulo más adecuado para que no se te deforme. Porque si no te queda un volumen en 3D, si lo hago así, en 3D. En los años 90, Yanatos chupaba pulpa y miraba fotos, pero en una cámara 3D. Entonces te molesta la burbuja de atrás. Pero tenía una persona que pintaba cada una. En cambio acá, colocaba una cantidad suficiente. Esta es foto real. Y se ven hermosas las fotos, con el borde negro. Identificamos y después las medias raras se marcan manualmente. Pero es la técnica desarrollada para equipos industriales. Se comercializa. A mí me tocó trabajar con distintas Metso, Autotec, todo eso es el estándar de la industria, principalmente en el área de explotación. Pero lo podemos usar para cualquier equipo. Es el McGill, pero lo patentamos acá también. MC Gill Babel View McGill Babel View. Pero si tú buscas en INAPI, medidor de tamaño y burbuja, nos vas a encontrar a nosotros. Que sale descrito. Patentado en Católica Norte y Santa María. ¿Ya? Entonces, sí podemos medir tamaño de burbuja. Antes no se podía. Ahora sí. Industrialmente. Esto es equipo industrial. En el área de procesamiento de minerales, esto sí es marketing, publicidad, lo vemos. Esa es una de las razones por las que los estudiantes de este Erasmus que tú estás se vienen a Chile, porque somos los que la llevamos caracterización aerodinámica de celda y todo eso, en el mundo. Entonces, eso viene por ahí. Bueno, vamos a un reactor. Un reactor es un tarro. ¿Puedes explicar el tema de la burbuja como la actividad de tamaño y si forman cuál es, después, aparte de determinar el tamaño, lograr como cierto tamaño? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver en una aplicación. Ganamos mucha plata si controlamos el tamaño de burbuja y lo podemos medir. Vamos a ver dos casos aplicados. ¿Cómo lograr? O sea, primero está relacionado con la cinética, el K, controlo cinética. Segundo, el área interfacial, para mejorar la transferencia. Entonces, pero ya viene, así no va a ser un spoiler. ¿Ya? Veamos, este es un tarro, alimento un cierto volumen, dependiendo del volumen del tarro, ¿se acuerdan? Volumen dividido por caudal, da el tiempo de residencia. Ah, pero cuidado, si tiene gas, es 8. Y si el reactor es líquido-líquido, gas líquido, sólido líquido o las tres fases. Entonces, tiempo de residencia hidráulico es lo que estamos calculando, cuánto tiempo está dentro del líquido. ¿Por qué nos interesa? Porque ocurre la reacción y ocurre la transferencia de materia. Ese es el tiempo que está dentro. Entonces, a decir cuánto convertimos. Nosotros calculamos cuántos mol metro cuadrado segundo se convierte, pero cuánto tiempo está dentro del tarro, necesitamos el tiempo de residencia. ¿Se entiende? ¿Ya? Volumen dividido en caudal. Notar que el reactor tiene partes mecánicas, volumen muerto, ciertos inyectores, baffles, downcomer. Estos son ejemplos de los baffles nomás. Entonces aquí les contamos un volumen. Esto es un diseño de un reactor, esto es un sistema de inyección de gas, que es malo, tiene orificios. ¿Ya? El draft tube no lo tenía. Si no tiene 10 tubos no funciona, pero el punto es que el volumen efectivo va entre 0,8 y 0,7, depende. O sea, hay un 20%, un 30% de cosas que van dentro del tarro, que me descuentan el volumen del líquido. O sea, si yo tengo un volumen nominal de un tarro, pero dentro tengo cosas que tengo que descontar. Si no sé, yo sé que las cosas que se ocupan están entre un 30 y un 20, por tanto el volumen efectivo de un reactor cualquiera que tenga agitación y baffle va a ser un 0,8, un 0,7 del volumen nominal, de cuánto mide el tarro, incluido el espesor y todo eso. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, si agrego un enjambre de burbuja, aquí la estoy representando como una sola burbuja, pero un montón de burbujas, se dispersan, dispersión, están solas. Va a generar una fracción en volumen que está ocupando el reactor, le quita espacio. A esa fracción de volumen, es decir, ojo acá, volumen total del reactor dividido por, depende de la base de cálculo, normalmente el volumen total
dividido, el volumen de gas dividido por el volumen total. Eso me da lo que llamamos el gas holder. Entonces, de nuevo, no se van a equivocar si te ha calculado referido al volumen efectivo o al volumen total. Normalmente respecto al volumen total. ¿Ya? Entonces, tenemos las burbujas, las gotas, los sólidos orgánicos que yo tenga generan un volumen, una interfase. Entonces, cuando yo calculo el volumen referido al volumen total, primero el volumen de reacción que me va quedando es esto menos las partes mecánicas, sería 20-30, y de lo que, y de lo que me quedó, el líquido, solo el líquido quedó, esto solo lo que me quedó, fíjense, volumen de espacio solo para líquido, líquido y gas, lo multiplico por 1 menos la fracción de gas, me da el volumen de líquido que queda. ¿Se entiende? Primero calculo el volumen disponible para el líquido más el gas. Si yo lo multiplico por 1 menos la fracción de gas, me queda el volumen de líquido solito que tengo en el reactor. ¿Ya? Y el tiempo de residencia, el volumen de reacción dividido por el caudal volumétrico. ¿Ya? ¿Se entiende? Adelanto para los reactores químicos, cuando tenemos un solo tanque agitado, CSTR, con una constante cinética, lo llamamos los CSTR, que significa Completely Stirred Tank Reactor. Stir como ese James Bond, cuando pedía el Martini, decía shaken, non-stirred. Me gustaba que hicieran así nomás, no agitado. Es que se acuerda de la película de James Bond, muy viejo. ¿Sí? Entonces, una reacción es el volumen de total, o sea, Efectivo, total. por la diferencia que hace el efectivo. Esa era la primera parte del efectivo. Exactamente. Aquí me queda el volumen de líquido más gas. Y por 1 menos fracción de gas me queda el volumen del líquido pelado. Ojo, si después tengo sólidos, entonces me queda el volumen de líquido y volumen disponible de líquido sin el gas y los sólidos, después tengo que aplicar 1 menos fracción de sólido. ¿Ya? ¿Está? Hidrodinámica. Miremos la foto. Tengo un reactor, aquí estoy inyectando, normalmente cuando hablamos de reactores no hablamos de los metros cúbicos, lo que hicimos ayer, hablamos de SCFM, que son estándar pies cúbicos por minuto, hablamos de los SLPM, los litros estándar, están referidos a una condición de presión y temperatura, si no, no sabemos, no es lo mismo un litro de aire a una atmósfera así, que ese mismo litro a 5 atmósferas, es mucho más. ¿Se entiende? Siempre tenemos que referir a una condición presión y temperatura. ¿Ya? Entonces el S estándar, hay estándar y normal. ¿Ya? En ambos casos una atmósfera, en un caso 0 grados. ¿UPAC qué dice? Estándar y normal, ¿te acordás? No, pero vos sois el químico. Tenéis que estar claro con eso. Ya, normal son los 20 grados y estándar es 0. UPAC lo establece. Ojo con eso. Porque me ha pasado que un fabricante que vende flujómetros masivos de gas me cambia los términos. El MKS me los cambió. Entonces la UPAC dice una cosa, pero hay que tener cuidado si es con 0 grados o 20 grados que es condición room temperature. ¿Sí? Entonces, ahora como yo no sé que el tarro puede ser así, puede ser muy grande, para no tener problemas, yo hablo de la velocidad superficial de gas. Aquí no se confunda, que está dividido por el área transversal, no es el área superficial. El área superficial es otra cosa. El área transversal es que si aquí le tengo un corte de los diámetros aquí, es el área transversal, este es el área, este disco. ¿Ya? Y ahí yo mido la velocidad de gas. Entonces, velocidad superficial. Trabajamos siempre con velocidad superficial. Ya, cuento corto, en estos dos reactores que son idénticos, inyecto la misma cantidad de gas. Este tiene 10 ppm de espumante, este tiene 20 ppm de espumante. El efecto del espumante es reducir la coalescencia, se achica la burbuja, notoriamente. ¿Tienen alguna duda? Se achica. Ahora bien, elegí la fracción de gas. No obstante, inyecto la misma cantidad en el balance de materia, lo que entra igual a lo que sale. Pero este tiene 4,5 de gas y este 7,5. Fotos reales, experimento medido. ¿Por qué tiene más gas si estoy inyectándolo? La misma cantidad. No. Estoy inyectando el mismo flujo volumétrico de gas inyectado a los dos equipos iguales. Lo único que cambia es que este tiene burbujas más chicas. Y si la ven, se ven más burbujas, ¿no? Si lo calcula, se ve. Este está medido como gas holder, diferencial de presión.
fracción de gas. ¿Por qué tengo más si el mismo gas que entra es el que sale? ¿Por qué tengo más en un caso y en otro? ¿Alguien puede explicarlo? ¿Cómo? No, estas se mantienen, están ahí, es como la foto, las grandes están ahí, no se dispersan, se mantienen. Pero no tiene que ver con algo del ambiente, con el tiempo en el que se inyecta el flujo. No, están todos al mismo tiempo, idénticos, están en estado estacionario. Inyecto el mismo flujo de gas, uno se acumula más y otro se acumula menos. ¿Por qué? ¿Por la medio eficiente? Sí. Por la cantidad de burbujas. Tiene más fracción, tiene más cantidad. Pues. ¿Pero por qué hay más? Pues si estoy inyectando el mismo volumen, el que entra es el mismo que sale. Lo que entra es lo mismo que sale. ¿Por qué tengo más? ¿Ah? ¿Qué hace el tamaño? Porque el mismo tamaño No son los mismos tamaños, la de acá son más grandes. va más rápido de El mismo equipo. No. En realidad es bien poco intuitivo. Así que voy a tener que hacer mi ejercicio y ejemplo de el bus con pasajeros. Entonces imagínense que usted tiene un bus donde entran una persona cada 5 segundos. Entra una persona cada 5 segundos. Y digamos que son adolescentes. Entonces los que entran y salen, ¿cierto? A esa velocidad. Pero usted hace el mismo experimento, coloca una fila de abuelitos que entra uno cada, en realidad cambiamos las 10 segundos para que se pueda subir arriba de la micro el viejo. Uno cada 10 segundos. Entonces el abuelito va con el burrito así, subió el otro, se va a la cola. Entonces tú vas a tener la cachada de viejo dentro de la micro. A pesar de que entra la misma cantidad por unidad de tiempo. Tiene que ver con la acumulación por la velocidad de desplazamiento. Estas burbujas se mueven más lento. Son los viejitos con el burrito. ¿Estamos? Entonces es súper contraintuitivo, porque esto es hidrodinámica, pero eso es lo que pasa. Entonces si uno ve graficara, de hecho, la velocidad de burbuja, si le hago mucha burbuja es porque mi doctorado en dispersión de gas y todo eso, así que no se aburran. Pero aquí, Tú tienes aquí el diámetro y aquí tienes la velocidad terminal, dame un segundo. Esto es al 1,4 milímetros, ocurre una subida. Entonces esto sube, ¿sí? Entonces cuando yo tengo burbujas más chicas, baja la velocidad y se me acumulan. Entonces no confundan el transiente del proceso al estado estacionario. Yo voy a tener más burbujas más chicas acumuladas. Por tanto tengo más fracción de gas. Por eso cuando usted desorbe y tiene burbujas muy chicas, se expande y salta la champán. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces el gas Holda es la acumulación. Depende de cuánto gas inyecto. Si inyecto más gas sube el gas Holda. Pero también depende del tamaño. Y ese es el experimento que ustedes van a hacer con azul de metileno para ver la degradación del azul de metileno. ¿Sí? Profe, es que me parece como extraño que como que más pequeña, más lenta, me puedo explicar como por... Aquí tiene la velocidad terminal de una sola burbuja. Sí. Acá está el diámetro. En la medida que son más grandes, tiene más bollanza la velocidad terminal. Ahora míralo al revés. Velocidad terminal de una partícula. Ecuación de Stokes. La velocidad terminal es el diámetro al cuadrado. Diferencia de si es sólido y líquido G dividido en 18 mu. Es el caso de partículas chicas. Más grandes, más bollanza, sale volando. ¿Ok? Una burbuja extremadamente chiquitita en la cerveza, ¿la ven? Se mueve despacito. Eso es todo. Y esto se estudia, Griffiths Moda, hay un montón de cosas, pero solamente hoy quiero que entiendan que la fracción de gas depende del tamaño, depende del flujo de gas. ¿Ya? Criterio ingenieril. Este es el área interfacial. Ah, verdad que tenía, aquí les pedí un ejercicio, pero no hay tiempo. Normalmente les pido que lo calculen como trabajo. Calculen el área interfacial, un ejemplo, pero no importa. Aquí, este que está acá es el área interfacial referido al volumen de líquido. De hecho, aquí lo vemos, le descuenta el líquido. D32, 6 veces la fracción de gas. Esto me dice cuántos metros cuadrados tengo de superficie de gas
por volumen de líquido, metros cúbicos de líquido, metros cuadrados por volumen de líquido. Ese es el área interfacial, que es la que ocupo en la transferencia de materia. ¿Ok? Fracción de gas. Claro, tamaño y gas holder afectan el área interfacial. Entonces, si yo quiero hacer una mejor transferencia de materia, puedo cambiar el gas holder, cambiar el flujo de gas y el tamaño de burbuja. Así voy a ganar. ¿Estamos? Si tengo burbujas muy grandes, no me va a funcionar. Este es súper importante entenderlo. Cualquier sistema de burbujeo que usted tenga, si me paso de los 4 centímetros por segundo, las burbujas se van a empezar a juntar y va a perder el área de transferencia. No se puede aumentar el flujo de gas porque salen burbujas muy grandes y pierdo el gas holder. ¿Ya? De hecho es así. Esto está definido dependiendo del diámetro del reactor, pero más o menos así. En 4 tengo este régimen de burbujeo, bonito, burbujas chicas, alta área interfacial. Si yo me paso, sí, tengo más holder, pero burbujas más grandes, me bota el área interfacial, pierdo la transferencia. ¿Ya? Esta es una zona de transición. Estaba hablando de reactores de cualquier tipo, pero el criterio que dice el máster Caguna es no trabaje más de 3,5 centímetros por segundo. De hecho, entre 1 y 2 estaría bien un reactor, gas líquido, centímetros por segundo. ¿Ok? Para generar la transferencia. ¿Sí? Ya. Después acá me pasé a un reactor con partículas de 5 milímetros. Tengo los dos acá. Claro, aquí en esta no me he fijado, tengo gas y tengo líquido. Aquí cuando calculo el área interfacial del gas, voy a mirar al líquido como una pulpa. Voy a tener líquido más sólido. Para mí es líquido nomás, para no confundirme. Una pulpa que tiene un volumen y una densidad. La burbuja ve pulpa. ¿Ya? Entonces, en ese caso, cuando calculamos el área, esto es relativo al reactor total, es 6G sobre 3,2. Cuando es relativo al líquido, le tengo que sacar el gas, 1 menos G. Y cuando es relativo, claro, aquí como yo lo calculo, ¿cierto? Y cuando es relativa a la fracción de sólido, relativo solamente al flujo de gas, ahí dividido por G, y fíjense que queda solamente en función del diámetro. Porque estoy diciendo cuántos metros cuadrados de gas tengo sobre el volumen de gas. Son las 3 formas de calcular. Es que depende si en tu cálculo estás metiendo gas en el reactor, y lo calculas relativo al gas para ver el tiempo, o estás metiendo pulpa. ¿Ya? Entonces, eso es para que lo revisen con más calma y lo reflexionen, porque esto lo pregunto en el quiz que viene, cuando hablamos de la interfacial. ¿Ya? Después, en un reactor de lixiviación, aquí también. Mira, recomienda reducir el tamaño para una mayor área de transferencia, 1 micrón, con un 20% sólido. ¿O área interfacial? Sí, pero ¿qué problema tengo? Me conviene achicarlo. Me queda una gran interfacial. ¿Pero qué problema me genera? Y, claro, se sube, seamos técnicos, se sube el esfuerzo de corte. Por tanto, necesito mucha potencia para mezclar. ¿Ya? Es muy caro mezclar. Lo mismo con los RPM, no me puedo entusiasmar mucho. ¿Ya? Entonces la respuesta es no recomienda. El tamaño de partículas es mucho. Recomendaría usar los mismos RPM que el piloto a escala, no me acuerdo de esto, a escala industrial, si no, argumente. El escalamiento de la agitación, de la velocidad de agitación, nunca es RPM. Siempre es la velocidad de giro, la tip speed. Y es muy delicado, porque la potencia de un agitador es diámetro a la quinta. La potencia de un agitador mecánico, ¿sabías eso, no? La potencia, el consumo de potencia de un agitador es diámetro a la quinta. Sube, se dispara así como un condenado. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un reactor así chiquitito y lo quiero llevar a un reactor de 1 metro cúbico, yo escalo por la tip speed, que sería el RPM por el diámetro. La velocidad que tengo en la punta. Si no, no funciona. ¿Ya? Ahí no me acuerdo, ahí explicado. El diámetro de la potencia tiene que... Dice, ¿en cuántas veces aumenta el área superficial si se reduce a la mitad el tamaño de partículas? Claro, si achico a la mitad el tamaño de partículas en un reactor sólido o líquido, el volumen se mantiene.
la cantidad, ¿cierto? Se mantiene el volumen, no cambia la fracción de sólido. Pero si bajo la mitad, como está dividido por diámetro, ¿cierto? Aumenta el doble. Entonces, achicar tamaño, en caso de los sólidos, hasta un cierto límite me va a asegurar aumentar la velocidad de transferencia. Achicar tamaño burbuja me ayuda harto, porque está el diámetro de 3,2, pero también me sube el gas holder, se mueve más lento. Ojo acá, en el tamaño de burbuja tengo dos efectos. Uno, se achicó el tamaño, me sirve para la interfacial, y tengo más gas holder, gané por dos lados. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces me conviene controlar el tamaño de burbuja, una distribución más homogénea. Este es el último. ¿Cómo estamos ahora? ¿Estamos a la hora? ¿Cuánto queda? 3 minutos. Con esto termino. Este es el caso de los reactores de disolución de cuento corto. Tiene cuento corto. Llega una solución de carbonato de litio y tú la quieres disolver más. Y el carbonato de litio se disuelve en frío. Tiene que enfriar. Precipita con temperatura. Si yo le meto CO2, desplazo más el equilibrio. ¿O no, colega químico? Si meto más CO2 en Le Chatelier, se me corre más el equilibrio, tengo más litio en solución para después purificarlo. Entonces, esta es una planta, es confidencial. ¿Logramos pero es confidencial? Sí. Son 3 reactores en serie y el consumo de diseño era 0,7 toneladas de CO2 por tonelada de carbonato líquido producido. Y en operación están en 6. Diseño alemán, todo lo que quieran, pero ellos no saben dispersar burbujas. Sí. El problema no es la plata, simplemente no había CO2. CO2, en este caso Argentina, se ocupa para hacer refresco, bebida. ¿Ok? Gran problema, no les da la capacidad de producción, subió el precio del litio. Este es el diseño original, colega mecánico, pista lateral, pista superior. Este es un tubo con inyectores de medio pulgada. Solamente mirando eso, esto está malo. Va a generar burbujas súper grandes. Es malo, no saben hacer burbujas. Más encima, aquí había un agitador, una paleta, que según ellos, las paletas iban a romper la burbuja. Mentira, se arrancan, no se rompen. Cuento corto, casi 10 veces el consumo de diseño. Entonces ahí nos llamaron, ya, y aquí tenía, o sea, el caso del bien trabajó con inyectores porosos, bien largos, cosa que si tú aumentas el gas, se empiezan a llenar los orificios, es independiente de la función. El único dato que teníamos del Perry, fíjense, escala logarítmica, ¿no? A veces los ingenieros químicos son chamullentos. Porque si esto lo ve en escala real se ve horrible, ¿no? No conviene ver en escala logarítmica, eso eran cosas que trabajaban antiguas, ¿ya? Pero como saben, sí teníamos la capacidad de medir. Entonces lo que se propuso esta araña con distintos inyectores de gas, con distintos orificios, eso cuando trabajaba en la Católica del Norte, pescaba una tubería estándar, dijeron, no te preocupes por el tubo, al final, ¿cómo lo hicieron? Plancha metálica, lo hoyo, torno y lo doblaron. Así que dame el diámetro que tú quieras. ¿Cuándo lo querían? Ayer. Lo resolvimos en una semana, a la semana siguiente está instalado. Así es la ingeniería, ¿ok? Así como se ha instalado el equipo, este es el agitador para mantener la mezcla, claro, según ellos este mezclador iba a cortar la burbuja. ¿Cómo así? En otros casos, flotaciones así, que tiene un cambio mucho más chico, ¿okay? Pero aquí, si tú miras esto, no. ¿Ya? Entonces, cuento corto, y ni me acuerdo, entonces me llaman, oye, ¿estás inyectando el mismo flujo de gas? No, baja 10 veces el flujo de gas. Burbuja más chica. Se mueve más lento, más interfacial. Se mueve más lento, más gas holder, D32 más chico. ¿Qué nos pasa? Área interfacial más chica, velocidad de transferencia más alta. No puse el valor. Ah, no, sí lo puse. Claro, desde enero, esto fue creo que cuando vine para acá, 2016, opera con 1 tonelada por tonelada de producto. Son como $100.000 al año en CO2. ¿Ok? Pero lo importante no es la plata, sino que tienen capacidad de producción. Y con eso terminamos este ejemplo. Eso es lo que hablaba de para qué sirve. ¿Para qué? Para que le paguen. ¿Cómo? ¿Al final? La velocidad de desplazamiento se la tamaño. No, tamaño sí. Porque como que yo lo veía al revés. Sería una tonelada. Más grande o más rápido. Diferencia de densidad. Mira, fíjate. Sí, pero hacía ecuación como
No, tú lo ves. Mira, cuando tú tienes pero por eso tiene más volumen. Sí, más volumen. Así se ve muy lento. Ahora es que Nos vemos a la tarde, ¿cuál es?